Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala y quiero agradecerle su sintonía a esta prédica semanal que se transmite desde nuestra congregación semana a semana. También quisiera invitarle a suscribirse a nuestro canal y por supuesto a visitarnos en las listas de reproducción del mismo, en el cual encontrará muchos otros videos de estudio de la palabra del Señor que seguramente colaborarán con su crecimiento. No está de más también invitarle para que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y X. Que Dios lo bendiga y espero que le hable en este video. Le damos una bienvenida a los que se nos están uniendo en la plataforma de YouTube. Bienvenidos sean. Esta mañana, como vieron el video, estamos iniciando una serie, mejor dicho, este domingo estamos iniciando una nueva serie. No sé usted, ¿sí? Hechos ha sido el libro que hemos estado llevando durante ya varios meses e hicimos una parada nada más en estos últimos domingos por la serie Volviéndonos a Dios. Ahora retomamos la serie de Hechos, pero vamos a incorporar, llamémosle así, el libro de Gálatas, porque es un libro que fue escrito a raíz de todo lo que sucede en el libro de Hechos. Por eso es que estamos introduciendo este libro de Gálatas y hoy lo iniciamos, es el primer domingo que lo vamos a tener. El título de este domingo es El verdadero evangelio. Yo les voy a preguntar a los de multimedia, solo es una duda. ¿Esta pantalla no va a estar encendida? No va a estar encendida. Muy bien. Entonces voy a tener que estar viendo cómo vamos con los versos ahí. El título de este domingo es El verdadero evangelio. Yo para iniciar quiero como que definamos un poquito la palabra evangelio. ¿A qué nos estamos refiriendo como evangelio? Nosotros regularmente conocemos evangelio o los evangelios a Mateo, a Lucas, a Marcos, a Juan, ¿sí? Ahí conocemos como los evangelios, así lo hemos conocido. Pero este es el evangelio, lo vamos a titular acá o le vamos a dar un significado un poquito más amplio. No lo vamos a definir solo como los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, sino que le vamos a dar un poquito o un enfoque un poco más amplio. La palabra evangelio en el Nuevo Diccionario de la Biblia dice que se significa buenas noticias. Eso se llama evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas. ¿Y qué buenas noticias nos estamos refiriendo? ¿O a qué buenas nuevas nos estamos refiriendo? Son a las buenas nuevas de salvación. Por eso los evangelios realmente cuentan la historia desde que nace Jesús en distintas perspectivas, su ministerio, su muerte, su resurrección. Entonces, pero en manera general, el evangelio es las buenas nuevas de salvación o estamos anunciando al que es bueno, al que nos trajo la salvación. Eso es en sí lo que nosotros le llamamos evangelio. Saber que Jesús descendió a la tierra, tomó forma semejante a un hombre, murió en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestros pecados, y por ende nos dio la salvación. Esas son las buenas noticias. Ese es el evangelio. A eso le llamamos evangelio. Para eso quiero que leamos, si usted trajo su Biblia o nos puede seguir en las pantallas, Efesios 2:8. Le hice unos énfasis en algunas palabras de algunos versos que vamos a ver hoy, solo para resaltar esas palabras. Efesios 2:8 dice: porque por gracia son salvos por medio de la fidelidad. Y esto no de ustedes, pues es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. El único que puede llevarse la gloria es Dios, es Jesús. El único que puede, al que le podemos rendir nosotros honor y darle gracias por la salvación, es a Él. Porque ¿qué dice este verso?
que por gracia Él vino y nos otorgó a nosotros la salvación, nos apartó y nos otorgó la salvación. No por obras de nadie, dice, para que nadie se gloríe, sino que la única obra la hizo Él en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Es un regalo que el Señor nos entregó a nosotros y que lo que nos toca a nosotros, ¿qué es? Recibir ese regalo de salvación. Cuando sucede todo esto, y esto que sucedió en los evangelios, Pablo, y vienen los hechos de los apóstoles, ¿por qué nos enfocamos ahora en Gálatas? Pablo escribe esta carta a los de Gálatas, a los de Galacia, porque al pasar del tiempo, esta verdad, estas buenas noticias, este evangelio, se tergiversó o se estaba tergiversando. Y por eso es que Pablo escribe esta carta a los Gálatas. Estaban pervirtiendo estas buenas noticias, estaban ensuciando, voy a ponerlo así, estas buenas noticias. Quiero que leamos Gálatas y ahí nos enfocamos en Gálatas. Gálatas 1, versículo 1 al 5, dice: Pablo, apóstol no de parte de hombres, ni por medio de hombres, sino por medio de Jesucristo y de Dios Padre, quien lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia a ustedes y paz de parte de nuestro Padre, Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. De este modo nos libró de la presente época malvada, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con esto inicia Pablo, con estos versos inicia Pablo esta carta a los Gálatas. Y quiero hacer un énfasis al inicio. ¿Qué fue lo primero que Pablo escribe en el verso 1? Pablo dice apóstol, no de parte de hombres, ni por medio de hombres, sino por medio de Jesucristo. Pablo da una carta, envía una carta. Hoy sería, envía un correo electrónico, ¿sí? Y Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombres, sino de Jesucristo. ¿Por qué creen ustedes que Pablo hace este énfasis al inicio? No todas las cartas de Pablo dan este título. Si ustedes investigan, lean, al inicio, no todas las cartas, él inicia con Pablo, apóstol, no de hombres, sino por medio de Jesucristo. Pablo toma este título y se lo da a conocer a la gente, o sea, le dice, ¿quién soy yo por Jesús? Porque sabe que lo que va a escribir es algo muy importante y que tiene la autoridad para poderlo escribir. Quizá no fue escogido como los 12 apóstoles, sí, que escogió Jesús, pero sí se le fue designado ese título por Jesús. Ustedes ya conocen la historia de Pablo y a él se le dio el Señor Jesús directamente. Entonces Pablo toma este título y lo pone y lo hace en énfasis en esta carta para decirles, miren señores, yo les voy a escribir esto y lo que les voy a escribir tiene una autoridad. No es una carta sencilla, pero yo tengo la autoridad de parte del Señor para podérselos escribir. Por eso es que Pablo utiliza Pablo, apóstol de Jesucristo, para que ellos escuchen realmente o que lean lo que Él les va a escribir, que le presten atención a esta carta. ¿Cuál es el destinatario de esta carta? Dice a las iglesias, ¿de dónde? De Galacia. O sea, son varias iglesias, varias comunidades que Pablo está escribiendo esta carta. No solo es una, no es solo una iglesia, no es solo una comunidad, son varias iglesias que conforman la región de Galacia. Esta era una región donde sus habitantes eran en su mayoría griegos, no eran originalmente griegos, pero eran griegos porque el imperio griego fue el que los había conquistado, pero actualmente ya, o en ese momento mejor dicho,
Ya los romanos ya habían conquistado esa área, esa región, por lo tanto era una provincia romana, ¿sí? Era una región, no era un solo lugar, era una región que se le llamó Galacia, que más o menos hoy por hoy es Turquía. Más o menos esa es la ubicación de Galacia, la cual estaba conformada por varias comunidades, varias iglesias. Estaba Antioquía de Pisidia, son nombres complejos, bien distintos. Iconio, y ustedes cuando lo lean, todas estas es de Galacia, Listra y Derbe. Estas 4 comunidades o regiones conformaban la provincia de Galacia. A ellos está escribiéndole esta carta Pablo, a toda esta región. Como les digo, en su mayoría eran griegos, o era una provincia romana. Por supuesto que habían algunos judíos, pero eran gentiles en su mayoría, como nosotros. Pablo en su primer viaje misionero, y aquí es lo bonito y lo interesante de que hemos estado estudiando Hechos de los Apóstoles. Pablo en su primer viaje, y esto lo encontramos en Hechos 13 y 14, y vamos a leer unos versículos para tener un contexto de lo que Pablo había estado predicando en esta región, en ese su primer viaje. Va con Bernabé. Bernabé es su acompañante, Bernabé es el que va con él a estas iglesias. Y él va entregando o va enseñando las buenas nuevas de salvación, que dijimos que era el evangelio. Él va entregando el evangelio, esas buenas noticias a estas regiones, que era que Jesucristo había venido, había muerto en la cruz, había pagado por nosotros y que era por gracia. Quiero que leamos Hechos 13, 38 y 39. Por lo tanto, hermanos, Pablo, esto es Pablo, sea conocido de ustedes que por medio de él se les anuncia el perdón de pecados. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él, en Jesús, es justificado todo aquel que cree. Esto es lo que estaba enseñando Pablo. Este es en su primer viaje misionero, esto es en esta región, en estas iglesias que estamos diciendo que conformaba Galacia. En el versículo 43 del mismo capítulo 13. Entonces, una vez despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, ya conocemos muchas veces ese término, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes les hablaban y les persuadían a perseverar, fieles en la gracia de Dios, fieles en que habían recibido el evangelio por gracia, que era un regalo de parte del Señor para cada uno de los que lo estaban escuchando. Verso 48. Al oír esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuántos estaban designados para la vida eterna. Esto estuvo enseñando Pablo en Listra, en Derbe, en Iconio, en Antioquía. Esto fue lo mismo, esto fue lo que enseñó Pablo. Esto era lo que en algún momento les dijo. Estas son las buenas noticias y hoy por hoy estas siguen siendo las buenas noticias. Esas siguen siendo las buenas nuevas de salvación. Y en el capítulo 14, verso 23 dice, y después de haber constituido ancianos para ellos en cada iglesia y de haber orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pablo, después de haber pasado ya un buen tiempo en esa región, constituye estas comunidades y les deja maestros, les deja a estos ancianos, les deja a estas personas con sabiduría de parte del Señor para que los cuiden, para que hagan desarrollar la vida espiritual de ellos en estas comunidades. Pablo y Bernabé dejan a otras personas a su cuidado de estas nuevas congregaciones.
de estas nuevas iglesias. Y ellos van a otras regiones, porque el Señor le manda a que ellos vayan a predicar a otras regiones, a enseñar a otras regiones. Y ahí ustedes ven el segundo viaje misionero de Pablo y el tercer viaje misionero de Pablo, porque él va a otras regiones. Mientras que en estas regiones dejó a estos maestros. Pasado ya un tiempo, y esta es una historia, esta es la historia de estas iglesias. Pasado un tiempo, se dan cuenta que algo está sucediendo en estas iglesias, en estas comunidades. Vamos a Hechos 15, ¿se recuerdan? Venimos Hechos 13, Hechos 14, ahora vamos a Hechos 15. Entonces algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan de acuerdo con el rito de Moisés, no pueden ser salvos. Ya vinieron los de Judea, los de en Jerusalén, llegaron a esta región y empiezan a enseñarle otras cosas. Empiezan a enseñarles que si no se circuncidan de acuerdo con la tradición, y no era el rito de Moisés, sino era la tradición de los ancianos, la tradición de los maestros que habían estado constituidos, la tradición de otros, no podían ser salvos si no se circuncidaban. ¿Y qué habíamos aprendido? ¿Y qué había enseñado Pablo antes? Por eso es que Pablo, cuando mira esto, que estaban enseñando un evangelio distinto a lo que el Señor había dejado establecido, él dice, necesitamos hacer algo. Necesitamos poner un alto a esto porque están tergiversando el evangelio del Señor. Están dando un evangelio distinto, un evangelio contrario, y lo voy a poner aquí, un evangelio, es una palabra, si saben los que matemáticos, paralelo, que es líneas paralelas. Allá me están haciendo señales con el micrófono. Así me hicieron, paralelas, que son muy parecidas, o sea, las líneas son iguales, nunca llegan a tocarse. Entonces eran evangelios, un paraevangelio, si lo vemos así muy, en el griego es un paraevangelio. Era un evangelio diferente, quizá algo muy similar, pero le quitaron que era por gracia, que era un regalo de parte del Señor. Aquí lo que le pusieron es, señores, tienen que hacer algo, tienen que circuncidarse para que entonces ustedes sean salvos. Y esto era lo que estaban tergiversando ellos, esto era lo que les estaban enseñando a estas iglesias que Pablo ya había dejado establecidas. Vamos al verso 6 de Gálatas 1. Y Pablo, oigan, ¿y cómo lo pone? Estoy asombrado de que tan pronto se estén apartando de que los llamó por la gracia de Cristo para ir a un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que lo perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero aún así, nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que le hemos anunciado, sea anatema. Como ya lo hemos dicho ahora mismo, vuelvo a decir, si alguien les está anunciando un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. 2 veces Pablo hace un énfasis muy grande sobre un evangelio distinto y un evangelio contrario a lo que él les había dejado establecido y había enseñado. Y aquí recordamos el verso que inicialmente leímos, Efesios 2:8. Porque por gracia son salvos por medio de la fidelidad. Pablo también escribe esta carta a los Efesios. Y esto no de ustedes, pues es un don de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. Les está diciendo, no señores, la circuncisión
no es para salvación, es la señal del pacto, mas no es el pacto. La circuncisión no es para que ustedes, si no se circuncidan, no van a ser salvos. No es así. Están tergiversando, están cambiando el evangelio. El evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación es por gracia. Es algo que el Señor nos otorgó a nosotros sin merecerlo. Nosotros no lo merecíamos porque nosotros estábamos llenos de delitos, de pecados. Simplemente Él nos amó, descendió a la tierra, entregó su vida, perdonó nuestros pecados y nos dio la salvación. Ese es el evangelio del Señor. Eso es lo que Pablo estaba peleando en esta carta a los Gálatas. Les están enseñando y les dice, y no puedo creer, se los pone así, que ustedes lo estén aceptando. No puedo creer que ustedes estén aceptando este evangelio distinto a lo que realmente es el evangelio, a lo que realmente son las buenas nuevas. Así que, así como Pablo dijo, la salvación es por gracia, la salvación es un don de Dios, la salvación es por su amor. La salvación es para cada uno de nosotros porque Él nos apartó, Él nos distinguió y Él nos ha estado conduciendo en su llamado para la vida eterna. Nosotros no hacemos nada, lo recibimos, sí. Es un regalo que Él nos da sin nosotros merecerlo. Efesios 2, 4 y 5 nos hace mucho énfasis en esto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida. Con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia, ustedes han sido salvados. Así que esto es lo que nosotros podemos aseverar, que la salvación es algo. La vida eterna es algo que el Señor nos entregó por su gracia, no por obras que yo haya hecho, ni que deje de hacer, sino porque es un don de Él, es por su fidelidad, es por su misericordia. Estos hombres que venían de Judea, estos hombres que venían de Jerusalén, estaban enseñando a seguir ritos, a seguir costumbres, a seguir tradiciones, enseñanzas de hombres. Y le estaban diciendo, estas enseñanzas tienen que seguirlas para que ustedes sean salvos. Eso es lo que estaban enseñando. Enseñanzas de hombres, no de lo que el Señor había dejado establecido. Esa es la denuncia que Pablo está haciendo en esta carta a los Gálatas. No se dejen engañar por esas enseñanzas de hombres, no se dejen engañar de que la salvación tienen que hacer obras, tienen que hacer ritos, tienen que hacer ciertos méritos para ganárselas. No podemos hacer nada, nosotros no hacemos nada por ganarnos la salvación, porque somos humanos y somos pecadores. Simplemente Él nos la otorgó y nos la dio. Ahora aquí hay algo muy, muy importante que quiero dejarles en su corazón. En nuestro tiempo actual tenemos, yo veo como un péndulo, ¿no? El péndulo aquí se vino de este lado. Les estaban diciendo, tienes que hacer obras, tienes que hacer la circuncisión, sobre todo a los hombres, tienes que hacer méritos para ganarte la salvación, tienes que hacer algo. Pero sabemos que es por gracia, sí, y es un regalo de Dios. Muy bien. Ahora, en nuestro tiempo actual, muchas veces nos vamos de este lado del péndulo. ¿Qué pasa con lo que pensamos ahora? El Señor me dio un regalo, la salvación. Yo no hago nada por ganármela, por supuesto que hasta ahí vamos bien. No hacemos nada por ganarnos la salvación. Por lo tanto, y es algo que quiero que pongamos atención, prestemos atención. No podemos perder la salvación. La salvación no se pierde. Si el Señor te apartó, si el Señor designó, si el Señor te apartó para salvación, para vida eterna, y
hizo ser su hijo y te llamó, esa salvación no se pierde. No se pierde, hagas lo que hagas. Pero entonces nos quedamos de este lado. Ah, ya, entendí. La salvación no se pierde. Entonces, como no se pierde, yo puedo andar de acuerdo a mis criterios, puedo andar de acuerdo a lo que yo pienso, puedo andar de acuerdo a mi forma de ser, a lo que yo soy. Puedo andar como yo quiera. Y nos vamos de este lado. Como no se pierde la salvación y Dios es amor, Dios perdona todo. Esa es la corriente de este mundo. Y es un evangelio distinto y diferente también a lo que está establecido y está escrito en su palabra. Ese es muchas veces el evangelio que hoy estamos viviendo. Y este también es un evangelio, es un engaño, que yo puedo hacer lo que yo quiera. No. El Señor dejó establecido cómo debemos de caminar, pero vamos a ir por partes. Desde la fundación del mundo ha habido un engaño de Satanás por cubrir el verdadero amor, el verdadero evangelio, las verdaderas buenas noticias. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva cuando se la topó? Con que el Señor dijo que no comieras de ningún árbol. Era similar a lo que el Señor le había dicho. Era similar, era parecido a la palabra de que él le había dejado establecida, pero no era la palabra. Y Eva cayó en ese engaño. Desde la fundación del mundo, Satanás ha estado tratando de engañarnos con un evangelio, con unas buenas nuevas distintas. Y nosotros debemos de estar atentos a no ser engañados por Satanás, por la oscuridad. Debemos de andar, debemos de tener cuidado con ese tipo de pensamiento y de razonamientos. De aquí nos pasamos para este lado. Y debemos de tener mucho cuidado, porque el verdadero Hijo de Dios, el verdadero salvo, el verdadero apartado de Él, que nos dice en su palabra. Mateo 3:8 en la NBI. Produzcan, dice, frutos que demuestren arrepentimiento. Frutos que demuestren arrepentimiento. Frutos que yo pueda ver que tú estás arrepentido en tu corazón. Eso es lo que el Señor nos pide. Ese es el verdadero salvo, ese es el verdadero hijo, que nosotros podamos producir esos frutos de arrepentimiento. Él ya nos salvó, por supuesto, y se entregó por nosotros y nos dio vida eterna. Ese es un camino, ese es el inicio para nosotros como hijos, como salvos. Pero por supuesto que hoy tengo que demostrar esos frutos que realmente yo estoy arrepentida de la vida que yo llevaba. Esos frutos son visibles, esos frutos se demuestran, que yo pueda ver que hayan frutos. Por eso dice, frutos demuestren que hayan frutos de arrepentimiento. Vemos que están en Hechos 15 y allí es donde se produce por eso Pablo llega ahí y empieza a tener una discusión y Jacobo da y determina cómo poder empezar los que estamos iniciando en el camino del Señor o los que estamos conduciéndonos a salvación y a ser sus hijos, ¿qué debemos de hacer? Por lo menos, dice en Hechos 15, ¿qué debemos de empezar a hacer? Ellos dan 3 cosas: no tener idolatría, inmoralidad sexual, apartarnos de eso y no tomar la justicia por nuestras manos. Por lo menos esas 3. Y de ahí dice cada semana, cada sábado, cada Shabbat, van a empezar ustedes a aprender cómo deben de conducirse. En Hechos 15 está. Pero le quiero leer Isaías 55, verso 7. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos.
que se vuelvan al Señor nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirán compasión. Abandonar a los malos, el malvado dice sus caminos y el perverso sus pensamientos. Yo puedo decir, no soy perverso ni malvado. Si yo tengo pecado en Él, soy malvada y soy perversa. Debo devolver mis caminos, mi forma de actuar, mis conductas, mis hábitos, mi forma de conducirme. Esos son mis caminos, mis pensamientos, qué pienso, porque aquí iniciamos a pensar, luego hablamos y luego accionamos. Por eso es muy importante todo lo que está acá, con qué lo llenamos, qué escuchamos, qué leemos, a quién oímos. Escuchamos solo noticias, qué estamos poniendo en nuestra mente, porque luego hablamos y luego actuamos. Él nos perdona y tiene compasión, pero sí nosotros debemos demostrar que realmente tenemos ese arrepentimiento y queremos volvernos de ese camino en que regularmente andamos. Efesios 5:8. Porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. ¿Qué nos dice? Vivan como hijos de luz. Vivan como hijos de luz. Y no nos dice, sigan viviendo como hijos de oscuridad. Debe de haber un cambio en nuestra vida. Y esos son los frutos. Debe de haber un cambio que demuestre que el Señor es mi Señor, mi Salvador, mi Padre. Debe de haber un cambio. Sí. No es que vayamos a perder la salvación. No es que realmente que la vida eterna la tengamos comprometida. No, no es eso. Para nada. Porque es por gracia, porque es un regalo de Él. Pero sí nos piden que seamos hijos de luz. Y en su palabra está su voluntad de cómo ser hijos de luz. Ahí podemos ir conduciéndonos. Él nos conduce a cómo ser hijos de luz. Y ahí está cómo nosotros podemos dar esos frutos que se nos piden. Gálatas 1:8 y 9. Pablo hace mucho énfasis en que estas personas que en algún momento llegaron a enseñar a otro evangelio distinto, les da una palabra muy fuerte, sea anatema, le dice, 2 veces se lo dice. Y lo que Pablo está diciendo, pero sobre todo a nosotros, es, no los escuchen. Anatema es apartarlos. Ser anatema es algo que no debemos de tocar, si el Señor lo dice así. Pero básicamente es, no escuchemos estas enseñanzas, no entremos en ese engaño que solo es puesto por Satanás. Él es el único que quiere tergiversar la verdad. Él es el único que quiere tergiversar el evangelio. Por eso el título de la enseñanza, el verdadero evangelio, es que Él nos amó, el que Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario, el que por su gracia y por su misericordia se entregó a sí mismo por nosotros para salvación, para vida eterna, para que nosotros seamos levantados cuando Él venga, si es que morimos. Pero nosotros nos queda acá ser hijos de luz, ser hijos dignos de Él, que demos esos frutos de arrepentimiento, que realmente demostremos que el Señor es nuestro Dios, que el Señor es nuestro Padre, que Él nos apartó. Eso sí nos pide el Señor. Y quiero terminar con esto. Y yo les pido a los de la alabanza que si pueden subir, por favor. Quiero terminar este verso, terminar la enseñanza leyendo este verso de Efesios, que resume lo que Pablo ha estado escribiendo, que resume la enseñanza y el evangelio verdadero que Pablo escribe. Dice Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo.
aun cuando estaban muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Y esto es lo que nosotros debemos de saber y dejar bien establecido en nuestro corazón. Por su gracia somos salvos. No es un don de nosotros, es un don de Dios, es un regalo para que nosotros no nos gloriemos, sino que Él se lleve la gloria, Él se lleve todas las palmas, Él se lleve toda la honra. Que sí tenemos una responsabilidad, sí, aquí en la tierra, ser hijos de luz. Seamos entonces esos hijos de luz. Seamos esos hijos que demuestren que Él nos salvó, que Él nos apartó. Seamos esos hijos. Cierre sus ojos, por favor. Escucha esta canción. Con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Reflexionemos un momento. Reflexionemos en lo que el Señor nos pide. Pero dele gracias. Dele gracias a Él, que Él le dio la salvación a usted, que Él le dio la vida eterna, que Él es su Padre, que Él es su Señor, que Él es su Rey. Dele gracias a Él por eso, que Él lo apartó, que lo está conduciendo en este camino. Moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a ser. Eso es lo que queremos, Señor, serte fieles. Solo tú puedes ayudarnos a cambiar, solo tú puedes dirigirnos a llevar una vida distinta. Solo tú, Señor, en nosotros. Puedes poner eso en nuestro corazón, a quererte, honrarte, a querer respetarte a ti, a querer adorarte a ti con nuestra vida, adorarte con nuestras palabras, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos. Solo tú en nosotros, Señor. Hoy te damos gracias porque tú has dado tu palabra, Señor, a nuestra vida. Tú has dado tu amor a nuestra vida, nos has dado tu misericordia y tu gracia a cada uno de nosotros. Y nos has hecho tus hijos, mi Dios. Nos has hecho tus hijas, has cambiado nuestra vida. Has perdonado nuestros pecados, Señor. Has borrado esas rebeliones. Pero hoy, Señor, te pedimos que nos sigas conduciendo. Sigue guiando nuestra vida para nosotros poder
cambiar nuestro camino, voltear nuestro camino, voltear nuestros pensamientos, mi Dios. Y ser esos hijos de luz, como tú nos pides, ser hijos de luz, mi Dios. Gracias, Señor, porque moriste en esa cruz. Gracias, Jesús, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque moriste en esa cruz, Señor, por amarnos a nosotros, por esa gracia en nosotros, Señor. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, en todo momento, en cada circunstancia, Señor, que estamos atravesando, viviendo. Ayúdanos, Señor. Solo tú, Señor, puedes sostenernos. Solo tú, Señor, puedes ayudarnos. Solo tú, Señor, puedes transformar nuestra vida. Solo tú puedes transformar nuestros pensamientos. Pero nosotros tener esa diligencia y esa responsabilidad de verte a ti, Señor, de buscar tu palabra, de buscar tu voluntad, de encontrarnos contigo, de acercarnos a ti, Señor, cada día y en cada momento. Y así nuestros pensamientos, Señor, se tornarán hacia ti. Nuestras palabras se tornarán hacia ti. Nuestra vida se tornará hacia ti, Señor. Queremos dar esos frutos que tú nos pides, Señor. Esos frutos dignos de arrepentimiento, que tú puedas ver esos frutos en nosotros, Señor. Te lo pedimos, mi Dios, esta mañana. Sigue hablando en nuestro corazón, Señor. Sigue hablando en nuestra vida. Sigue hablándonos, sigue alcanzándonos, sigue dirigiéndonos, Señor. Cada día, Señor. Cada día, Padre. Y nosotros, como dice esta canción, serte fieles a ti. Serte fieles a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, por tu gracia. Gracias, Señor, por alcanzarnos. Gracias, Señor. Es una responsabilidad, Señor, muy grande, pero gracias por ese regalo. Gracias por darnos ese regalo, Señor. Amén y amén. El Señor nos ama, el Señor te ama, nos ama a cada una de nosotros, y por eso es que nos ha entregado el mayor regalo, que es su salvación. Que Él nos siga conduciendo en este camino, que Él nos siga dirigiendo en esta vida, con su palabra, con su amor, y que nos marque el camino que nosotros debemos de ser. Y nosotros tener en nuestro corazón ser hijos de luz. Amén. Gracias a ustedes que se conectaron, si nos sintonizaron desde Facebook y de YouTube. Nos esperamos la próxima semana en Facebook a las 10 de la mañana. Un abrazo.